Bienvenido a este programa especial en Geopoder, en el que vamos a hablar de un tema apasionante, la inteligencia artificial. La verdad es que está en boca de todos a raíz de la puesta en marcha del famoso chat GPT. Vamos a tratar este asunto, ver los peligros y los avances que puede suponer esta inteligencia artificial, y lo vamos a hacer en compañía de nuestro ingeniero de cabecera, que es Jesús Martínez. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Geopoder y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes de nuevo. Yo he traído mi inteligencia personal, espero que valga esa. Yo dije con José Papi en un programa hace unos días que la verdadera inteligencia artificial estaba aquí, ¿no? Que es la que habría que utilizar. José Papi, tú estás de acuerdo con esto, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdadera inteligencia, el chat GPT que hay que usar está aquí adentro. Así es, querido Xavi, querido Jesús, encantado de estar en este programa especial sobre este tema que se nos ha puesto de moda, Xavi. Pues si os parece, voy a comenzar con una noticia que ha publicado la BBC que dice lo siguiente. Se ha publicado una carta en la que más de 1000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. Un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. Yo la primera pregunta que os lanzo, si te parece, José, empiezo con nuestro invitado, con Jesús, con nuestro ingeniero. La primera pregunta que lanzo es, vale, hacemos una pausa de 6 meses, pero en este periodo, ¿quién va a decidir si es o no una amenaza para la humanidad? Porque ya lo hemos dicho en otros canales, ¿no? Como lo hemos dicho con nuestros amigos de Demos, que no tenemos un sistema de diputado de distrito para que haya representación, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me causa cierto temor, más que la inteligencia artificial, es durante esta pausa, ¿quién va a decidir si se sigue o no con esto? Pues esto lo mismo, yo casi que le lanzaría la pregunta a Papi. Papi, la semana pasada estuviste hablando de lo de Trump y toda su historieta. Y luego resultó que esa misma semana habían estado aprobando ciertas leyes en el Congreso que pasaron desapercibidas, en el Congreso americano, que pasaron desapercibidas porque estaban hablando de Trump. Me pregunto si tú sabrás cuál es la que está pasando esta semana, porque me parece a mí que es de lo que va esto. Porque este tipo, el Elon Musk, que es el primero que ha puesto la cara para sacar esta noticia, yo creo que ya está claro que este tipo es disidencia controlada, vamos. O sea, que no tiene una chorrada, eso que han dicho, es una chorrada, en plan, que van a ponerle puertas al campo, nadie va ahora a investigar, ni no se puede investigar, pues no sé cómo. En fin, es un poco raro esto, ¿no? Yo con lo que me he encontrado, fíjate, Jesús, Xavi, es que la semana pasada devolví un billete de tren de Renfe y adquirí otro billete. Y entonces en el primer billete que había comprado me decían que me lo iban a devolver a la tarjeta de crédito. No me lo han devuelto a la tarjeta de crédito, y cuando intenté ponerme al habla con alguien que me echara una qué es lo que estaba pasando y por qué no me devolvían el dinero, pues tardé 5 llamadas en que me pasaran un operador, porque me ponían a la inteligencia artificial en forma de una señora, y la señora, yo le decía devolución de pago, y entonces me mandaba que me comprara un billete. Luego le decía error en compra, y me mandaba a no sé qué sitio para que pusiera una reclamación. Luego me decía, yo utilicé todas las palabras que conocía de verdad para intentar llegar, y al final no sé qué taco, qué insulto dije, y logré que me pasaran con un operador que me atendió muy amablemente. Todavía no me han solucionado el lío, pero sí que es verdad que le pude explicar lo que me había pasado. Esto es con lo que me encuentro yo con la inteligencia artificial, que parece ser que va a sustituir a las personas, que se va a quitar de en medio todos los trabajos administrativos, y va a hacer que, en fin, que se acaben generando unos seres informáticos inteligentísimos que van a tener conciencia, que van a sentir como los humanos, que van a poder desobedecernos, y todas estas aventuras que nos plantean en la mesa. Yo con lo que me encuentro es con eso. Y con lo que me encuentro, y luego lo podemos ampliar por dejaros paso también a vosotros, es que me temo que esta es una cuestión lamentablemente generacional. Hay unos informes extraordinarios, y estoy calentando el ambiente, pero no lo voy a contar ahora. Hay unos informes extraordinarios que a través de encuestas, no sé si eso es inteligencia artificial o no, es una sencilla encuesta,
le han preguntado a miles de personas si tú crees que la inteligencia artificial va a tener conciencia, va a tener una conciencia como la humana, va a poder rechazar tus órdenes, y la verdad es que la estructuración por edad es algo extraordinario. Y ahora nos llamarán viejunos o nos llamarán cosas, pero es que cuando escuchéis los resultados de esta encuesta, yo creo que vamos a poner mucha luz sobre esta cuestión. Pues es un tema sin duda apasionante. Yo te voy a lanzar la pelota ahora a ti, Jesús, que eres el ingeniero. ¿Tú cómo ves en general esta inteligencia artificial? Te voy a pedir casi que contestes a esa encuesta a la que hacía referencia José, y a raíz de ahí pues empezamos una charla, si os parece. Bueno, todo puede empezar por la inteligencia amable que encontró Papi en ese operador que no le solucionó las cosas, pero fue amable. Así que, bueno, pues ya él encontró la inteligencia amable. Sistemas de inteligencia artificial o de esto que se llama Machine Learning, en los años 70 se llamaba sistemas expertos, ¿no? Sistemas basados en reglas. Y en Estados Unidos ya hubo un ejemplo en el campo de la medicina, en un sistema que se desarrolló que se llamaba MyC, M-Y-C y latina N, ¿vale? Que trataba de empezar a implementar en el campo médico este tipo de programación, ¿no? Basado en reglas, ¿no? Rule-based, para tratar de hacer diagnósticos en un caso muy concreto, se centraron en un caso muy concreto de infecciones de la sangre, ¿vale? Y este tipo de sistema ya se intentó implementar en los años 70 y fracasó totalmente, ¿no? El médico, el doctor, tenía que ponerse delante de un ordenador, ir metiendo datos, pues tiene fiebre, pues no tiene fiebre, ha tomado pastillas, no ha tomado pastillas, tiene todos los síntomas, ¿no? Una serie de casuísticas que tú vas metiendo. Y al final se suponía que tenía que dar un diagnóstico. Este tipo de cosas ya han existido antes, aunque no hubiese una potencia de cálculo bestial, tampoco es que haga falta un superordenador cuántico para hacer eso, y no han triunfado porque las casuísticas son enormes. Y al final la inteligencia artificial sigue estando basada en reglas, en las reglas que el que ha programado esa inteligencia artificial le ha puesto. Es decir, y que yo el problema que veo aquí de fundamento es llamar inteligencia a eso, usar la palabra inteligencia. O cuando están hablando de robots, de llamarlos humanoides y cosas así. Es un problema que yo creo que confunde a la sociedad por asignar erróneamente la palabra humano, la palabra inteligencia a ese campo. Cuando, por ejemplo, en el campo de la medicina ni siquiera ahí se ponen de acuerdo en qué es un ser humano. Hay quien dice un ser humano es a partir de la primera semana, otros dicen la 7ª semana, otros que no, que eso es cuando se produce el parto, ¿no? Es decir, que ni siquiera en ese campo, que todos lo tenemos asumido, se aclara qué es un humano, qué no es un humano, es cuando late el corazón, cuando no late el corazón, cuando tiene riesgo, no sé, no está claro. Y sin embargo ya empiezan a ponerle el nombre de humanoides o inteligencia a cosas que no es propio. Entonces yo empezaría atacándolo por ahí, porque es que es incorrecto. Mi punto de vista es ese. Fíjate, Jesús, que en el siglo XIX os acordaréis del maquinismo, ¿no? Esa lucha del hombre contra la máquina, porque las máquinas iban a quitar todos los puestos de trabajo a los humanos, ¿no? Ahora parece ser que el nuevo maquinismo en el siglo XXI es que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los humanos. En fin, yo lo que he visto, no sé qué opináis vosotros, es que antes se hablaba, y antes me refiero a hace 3 años o 4 años, porque todos estos palabras evolucionan muy rápidamente, ¿no? En el consumo acelerado que hay en el mundo de hoy. Se hablaba del Big Data, pero en el Big Data se decía, yo recojo datos, pero luego tendrá que aparecer un paisano que se ponga a hacer cálculos y que empieza a extraer, ¿no?, cierto sentido de esos datos. Dice, oye, pues nos hemos fijado que todos los que, en fin, tienen estas pautas de alimentación, pues se acaban poniendo enfermos de tal después de tantos años, si además son gordos, son hombres, tienen colesterol y tienen no sé cuánto. Pues dices tú, el Big Data es tal, pero claro, tiene que haber una mente que sepa lo que está buscando. La inteligencia artificial es que esa mente programa algo
y luego el bicho, con perdón, echa a andar y ya no hace falta que lo controle nadie. Y yo creo que esa es una falacia de salida que hay que denunciar. Es decir, yo me quedaba con lo del Big Data, recoger muchos datos y luego ponerles encima una cabeza humana que los analice con herramientas matemáticas o de otro tipo, pero ahora mismo lo que estamos diciendo es que esa cabeza humana programa una herramienta matemática para que piense sobre todas esas librerías de datos y de repente el programa de ordenador echa a andar y se convierte en algo tan inteligente como un ser humano, consciente, con dolor, con capacidad de desobedecerte al programador o al operador del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo me quedaba... Ahora, fíjate, una llamada. Qué pena que no estén haciendo Big Data con los resultados que se ven o con los datos que se ven ahora en Euromomo, el número de muertos que hay en Europa. Está habiendo unas oleadas de muertos que dan pánico, pero bueno, el Big Data ahora parece ser que no hace tanto falta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Es mi pregunta que le lanzo a la audiencia y os lanzo a vosotros. ¿En qué momento hemos pasado del Big Data o de la moda del Big Data a la moda de la inteligencia artificial? ¿Cuándo hemos quitado al programador? Porque Jesús ha denunciado, o ha comentado, más que denunciado, ha dicho, oye, es que eso al final está funcionando conforme a las líneas de código, a las órdenes que le ha dado alguien. ¿En qué momento hemos quitado al tipo que ha intervenido? ¿Es que nos quieren dominar con este rollo? Fíjate, José, al hilo de esto que estás comentando es muy interesante porque se están planteando, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se estaban planteando normativas para que los países tomasen decisiones en función de lo que dijera la inteligencia artificial, ¿no? Que evidentemente, tal y como comentáis previamente, la ha programado un humano, ¿no? Y esto también es interesante al hilo de lo que estabas comentando. Jesús. Claro, sí que eso es lo que comenté antes. En los años 70 se llamaban sistemas expertos, basados en reglas. Si eso está más que inventado y no funcionó pues porque lleva mucho rato meter datos, porque el que está usando el sistema tiene que estar continuamente, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué no sé qué? ¿Y tal? Y eso no funcionó, pero que es en los años 70 se llamaba sistema experto, luego se llama Big Data, ahora se llama inteligencia artificial. A ver, sí que es cierto que hay algoritmos de procesamiento de imágenes que son muy potentes, por ejemplo, en el campo médico, pues, por ejemplo, eso para analizar radiografías o escáneres y encontrar patrones. Es una herramienta súper potente, ¿no? Que tú metes ahí una foto de rayos X y pones ahí un algoritmo de detección de bordes y se focaliza en una zona, por ejemplo, en una arteria, ¿no? Te encuentra el borde de la arteria, te analiza si tiene una forma regular o si tiene alguna irregularidad, y eso lo hace probablemente más rápido que a lo mejor lo que luego lo hace el doctor, pero simplemente le está facilitando la información al doctor. Aún el doctor tiene que empezar a sumar y restar y conocer y sumar su experiencia, que no va a tener la misma experiencia un doctor con 10 años que un doctor con 50 años. Entonces, el otro día, ayer, por ejemplo, leí por ahí un tipo diciendo, bueno, esto es increíble, la inteligencia artificial ha detectado en una serie de mamografías un cáncer y lo hubiera adivinado con 5 años de antelación. Y lo vamos a ver. 5 años de antelación, tú no puedes adivinar un cáncer. En 5 años pasa de todo, pero de todo. Puede desarrollarse, puede no desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial te dice, tienes un cáncer de aquí a 5 años. Entonces, ¿qué haces? Te lo quito ya, me vuelvo paranoico, entonces se me empeora. Porque estamos ahí quitando de la ecuación el hecho de que el efecto psicológico del miedo, ¿no? Es el placebo o el nocebo, ¿no? El efecto placebo, el efecto nocebo, puede causarte una cosa que a lo mejor nunca se hubiera manifestado. Pero es que además, en todo el tema de la epigenética es epi, lo que está encima de la genética. También juega un factor muy importante. Por ejemplo, sabemos que, estadísticamente pueden decir que hacemos un análisis de tu ADN y nos damos cuenta que hay una cadena aquí que si la analizamos, pensamos que tú puedes tener un riesgo del 75% de desarrollar cáncer de lo que sea, de la piel, por ejemplo. ¿Vale? Pero eso es una potencia, es una potencial posibilidad. Pero de ahí a que se desarrolle,
pueden ocurrir cualquier tipo de cosas. Puede nunca ocurrir, puede ocurrir de otra manera, pero es que incluso lo que está escrito en el código genético, que es como el libro, digamos, como tu libro, tampoco es tan relevante, porque lo que importa es lo que se cuenta, ¿no? Tienes ahí a un tipo contándote una historia, leyendo un libro, y lo que importa no es lo que está escrito en el libro. Lo que importa es lo que a ti te cuentan, porque yo me puedo saltar una página, me puedo saltar un capítulo entero, pues la epigenética va de eso, y se ha demostrado que lo que importa no es que tu código genético esté escrito ahí, vas a tener cáncer de piel. Lo que importa es si luego eso se transcribe o no se transcribe, que son procesos que el cuerpo tiene que están continuamente funcionando. Entonces, no hay ningún determinismo ahí como para decir, no, va a venir una inteligencia artificial y te va a adivinar todo. Pues eso es una tontería, vamos, una tontería. Es un ejemplo claro de la locura esta que da ahora con la inteligencia artificial, que bueno, va a venir a revolucionar el mundo cuando no se entiende nada, y decir que se va a adivinar un cáncer de mama con 5 años de antelación es que es para reírse. Yo lo leí y dije, anda, no, le contesté al tipo y le dije, anda, deja de contar aquí chorradas, ¿sabes? Fíjate, José, a mí lo que me llama sobre todo la atención, ¿no? Y lo está diciendo una persona, como es mi caso, que soy bueno, ateo, agnóstico, llamadlo como queráis, ¿no? Es que me da la sensación de que parece que hay algunos que están jugando a ser Dios, ¿no? A crear, o por lo menos a decir que pueden crear un ser consciente, ¿no? Algo que evidentemente, pues tal y como nos está explicando Jesús, es imposible, ¿no? Pero esto entra también en ese juego, ¿no? Muchas veces que intentan llevar todas estas élites que hablan de este tipo de cuestiones, que se piensan, pues bueno, que pueden hacer aquello, ¿no? Que aquel filósofo griego decía que era imposible, ¿no? De la perfección, crear algo más perfecto, ¿no? Que por eso aquel filósofo decía que Dios existía porque de la perfección, o un ser superior, porque de la perfección se crea algo menos perfecto siempre, ¿no? Pues estos quieren darle la vuelta a aquello, ¿no? A esa idea que viene de 3000 años atrás. Pues así es. Y al final yo creo que lo que están encontrando son argumentos de venta entre los jóvenes. Y quiero traer a colación esa encuesta que estaba comentando antes. La han hecho en el Reino Unido, un país que conoce muy bien Jesús. Y imaginaros cuánta gente entre 18 y 24 años se cree que la inteligencia artificial va a tener conciencia. Un 94%. ¿Sabéis cuánta gente de más de 65 años se cree que la inteligencia artificial va a tener una conciencia? Nada más el 25% de la gente. ¿Qué están aquí planteando las élites? Evidentemente lo que están planteando es una jugada para tener, en fin, una pauta de consumo ya predeterminada, una pauta a la hora de vender computadoras, de vender contenidos, de vender esperanzas, expectativas y demás. Están montando una farsa. Fijaros, el porcentaje de gente entre 18 y 24 que se creen que esa conciencia una vez creada, os he contado el porcentaje de gente que cree que habría una conciencia. Ahora, ¿cuánta gente se cree que esta conciencia va a ser tan inteligente como el ser humano, como la mente humana? De 18 a 24 años, ahí queda todavía un poquillo de esperanza, el 33% creen que la inteligencia artificial va a ser tan lista como un hombre, como un ser humano. Y los demás de 65, solo un 8%. Fijaros, que llegan a decir el 46% de las personas entre 18 y 24 años que si la inteligencia artificial, ya siendo consciente, sufriera dolor, habría que tratarla de la misma manera que se trata a un ser humano. Y un 46% de los chavales se están creyendo esto, que hay que tratarla como un ser humano en el caso de que sintiera dolor, porque ellos creen que puede llegar a sentir dolor. Cuando tú te vas a este porcentaje, en el caso de los mayores, pues una amplísima mayoría dice que la inteligencia artificial no puede sentir dolor. ¿Qué es lo que os estoy trayendo a la mesa? Esto es ahora una moda. La gente joven necesita abrazarse a algo para sentirse diferente. Esto es una moda nueva y ahora mismo que llegue a decir el 94% de la gente joven entre 18 y 24 años que la inteligencia artificial va a tener conciencia cuando solo un 6%, un 25%, perdón, de las personas mayores se creen una historia así, lo que nos está demostrando es que, claro, están opinando los que están pegados al videojuego, los que están pegados a las redes sociales y los que han vivido poco mundo. Pero claro, eso es lo que viene. Y lo que viene se está intentando dominar en una guerra cognitiva a través de todas las farsas que se les meten ahora en la cabeza, de
desorientación sexual, desorientación política, desorientación cultural, desorientación nacional, y todo esto pues está ahí creciendo y creciendo y creciendo, y ahora mismo pues oye, ya digamos que en ese intento ya de tener controlado y dominado a todo el mundo, pues claro, van a conseguir que se lo trague la chavalería. Igual que a la hora de escuchar música, la gente se ha tragado que el MP4 o el MP no sé qué o el Longless no sé cuánto es música. El que está acostumbrado a estar en un estudio de grabación, a los conciertos en directo, demás, sabe que eso no es música, que eso son un montón de bits juntos y que aquello se medio escucha, pero que uno no está escuchando música de verdad. Eso se escuchaba bien en los vinilos o se escucha bien en directo o demás, ¿no? Pues bueno, todo este conocimiento, digamos, se está perdiendo y ahora mismo viene un montón de gente que llega a creerse estas tonterías. En fin, da miedo, ¿no? Da miedo además, José, fíjate, hacías referencia al control, ¿no? Que en última instancia es lo que pretende quien está creando todo este marketing, ¿no? Control también, yo hacía referencia antes, ¿no? A algunas normas que se están planteando en algunos gobiernos para que sea la inteligencia artificial quien en última instancia tome las decisiones de un gobierno o de varios gobiernos, ¿no? Incluso de entes supranacionales como puede ser la Unión Europea, ¿no? Una normativa basada en la inteligencia artificial que, como bien hemos indicado, no deja de estar programada por un humano y que, por lo tanto, tiene una intencionalidad determinada, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, el ChatGPT, que es quizás el elemento de la inteligencia artificial que se ha puesto más de moda últimamente. Cuando tú intentas realizar una búsqueda o hacer un artículo o que te dé una idea para hacer un proyecto determinado, si te fijas, está muy bien direccionado hacia una zona determinada, ¿no? No te va a llevar hacia la libertad, ¿no? Que es un término además que utilizamos mucho en este canal, sino que te va a llevar hacia donde las élites te digan, ¿no? Y en este caso el control, en última instancia, Jesús, parece que es lo que se está buscando con esto, además de lo que ha dicho José, que es ese buen marketing, ¿no? Para vender productos. Bueno, es que yo creo que realmente Papi, entre líneas, ha explicado la solución, o no la solución, sino la explicación, ha dado la explicación. A ver, la inteligencia artificial, primero es que no debería llamarse inteligencia, eso para empezar. Entonces es la desorientación lingüística también, ¿no? Hay un neurólogo inglés que escuché en una entrevista, un neurocirujano, el tipo no es un investigador de la neurociencia, pero opera en una sala, ¿no? Y entonces le preguntaban, dice, ¿usted cree que algún día podremos tener una inteligencia artificial igual, equiparable a la humana? Y el tipo en inglés decía, you cannot cut butter with a butter knife. Dice, tú no puedes cortar mantequilla si tu cuchillo también está hecho de mantequilla. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces porque para tú ser capaz de desarrollar un sistema tan complejo como el cerebro, tendrías que entenderlo primero. Y no lo entendemos. No lo sabemos. Y probablemente a lo mejor nuestra capacidad de cómputo no da para entender nuestra propia complejidad. Entonces, quizás por eso es un imposible. Pero creo que Papi lo ha explicado en lo que ha dicho. Es decir, que al final la inteligencia artificial no se puede alcanzar. Lo que sí se puede alcanzar es devolver a los otros más tontos. Ese es el truco. Pues nos quedan, caballeros, 5 minutos, así que si os parece bien, los empleamos, ¿no? En dar una última conclusión sobre esta cuestión. José, yo no sé si se nos ha quedado algo en el tintero o a modo de cierre, ¿no? Una última idea, un último criterio para nuestros seguidores. Pues básicamente intentar pensar que uno va a poder hormarlo todo a través de un programita que funciona solo, como en el ordenador del autoestopista galáctico, ¿no? Estos libros tan extraordinarios, pues es que es una broma, porque lo que está quitándole precisamente es esa chispa divina que tiene el ser humano, esa creatividad. Si el ChatGPT me escribe la carta para que me contraten en una empresa, pues toda la gente tendrá sus cartas de presentación en una empresa, tendrán la misma pinta. Y precisamente destacará aquel que escriba la carta con genio. Si le preguntas al ChatGPT que te componga una canción de reggaetón o de heavy o de techno o de rock o de lo que te guste, pues claro, nunca saldrán los Led Zeppelin, ¿no? Pero es que el tema es que al final hormar al ser humano no funciona. Al final hay una chispa que es más inteligente. Nosotros somos unas máquinas extraordinarias.
Y al final, esto lo contaba en 1943 Hayek en Camino de Servidumbre, cuando decía ya él en el 43, algo que no tenía claro gente muy, muy importante en aquel momento, intelectuales y demás. Él decía, el comunismo nunca va a funcionar. Y decían, ¿y por qué? Y él explicaba en el libro, no va a funcionar sencillamente porque tú no le puedes decir a un tío con 15 años que se quede quieto en lo que ha decidido el sistema por el resto de su vida. Esta persona va a querer progresar, va a querer, al que le guste los jardines, tener un jardín más grande, y al que le guste jugar al fútbol, pues dedicar cada vez más horas al fútbol a ver si sale de la profesión que tiene ahora. Lo que sea, pero la gente siempre va a tener ambiciones, va a tener expectativas, va a tener sueños, y eso hay que trabajarlo. Entonces, estas sociedades donde está todo armado, donde nos vamos a nosotros de simiatin, donde somos números, está todo claro lo que podemos ser y lo que seremos, y una máquina nos gobierna y demás, pues bueno, en definitiva, son sueños juveniles, como demuestran las encuestas, sueños de juventud, están muy bien, pero yo espero que sigan apareciendo los Newton y los Einstein y los Teslas y los Milutin Milankovitch y toda esta gente grande que ha cambiado la ciencia y que ha cambiado la humanidad, y que aparezcan los Cervantes y que aparezcan los Led Zeppelin y los Beatles y tanta gente, porque es que si nos metes a todos en un programa, pues es que no va a aparecer una banda de rock que apetezca escucharla dentro de unos años, que es, bueno, al final lo que está pasando con tanta música, ¿no? Que uno tiene que buscar a los creadores, que hay mucha gente joven que está haciendo maravillas, escribiendo maravillas, rodando maravillas, tocando maravillas, pero claro, hay que buscarlos en circuitos un poquito más raros, porque desde luego si uno ve lo que le intentan colar, las mismas cuatro notas, la misma progresión de acordes 700 veces, el mismo beat así, el golpecito en la batería para que no haya un groove de un verdadero batería que tenga un pequeño error y te dé ánimo y te dé un sentimiento y demás, pues bueno, todo esto está desapareciendo, pero en definitiva yo me niego a que no salga más Led Zeppelin, tienen que seguir saliendo Led Zeppelin, y desde luego esto del GPT y del no sé cuánto, pues esto no tiene ni pies ni cabeza y haría al mundo algo aburridísimo. Pues que siga esa chispa divina. Jesús, tu conclusión para cerrar el programa. Bueno, yo animo a que en otro programa le tires de la lengua a Papi y que te cuente todo eso que ha estado por ahí investigando, de que me contaba a mí hace unas semanas, que los grandes científicos, los que han traído los avances científicos más grandes a la humanidad, en realidad eran la gente menos científica, que eran todos que les gustaban mucho las cosas espirituales y cosas así, pero bueno, eso que te lo cuente otro día, que es muy interesante. Yo desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que me apasiona, mi opinión personal es que no se puede, es un imposible. Es decir, cuanto más la tecnología que el ser humano es capaz de desarrollar se parezca más a la capacidad que tiene el ser humano o la biología, es que se parecerá más a la biología. Es decir, el cyborg del futuro no es un Terminator de la muy capaz ahí, ¿no? De la leche. De la leche, exactamente. No será un Terminator de la leche ahí con una pinta humana. No, es que será humano, será biológico. Porque la biología es el futuro y nosotros somos el futuro. Es decir, el cyborg del futuro ya está aquí, somos nosotros. Lo que pasa es que no llama mucho la atención, y hablar del ChatGPT o de esas cosas fantásticas de la ciencia ficción parece que atrae más, porque para nosotros, nuestra tecnología, nosotros, el ser humano, nos parecemos una cosa mundana. Nos vemos todos los días, nos comprobamos todos los días y no nos damos cuenta de lo impactante que es. Yo le animo a nuestros oyentes que cuando tengan un rato vayan a YouTube y busquen algún vídeo de una célula al microscopio o organismos unicelulares al microscopio y vais a flipar lo que hay dentro de una célula. Es un mecanismo, es una máquina de matar. Es una máquina tremendamente compleja. Y es una célula que parece la cosa más irrisoria, que en la tele no la contaban en Érase una vez la vida, pues ahí como un señorito que se iba moviendo. Nada, no tiene nada que ver con eso, es una cosa brutal. Pero no, a lo mejor no llama la atención, y el ChatGPT parece que mola más, pero una vez que empieces a mirar esas cosas te quedas alucinado. Y desde luego cualquier cosa que invente el ser humano, cuanto más se parezca a lo que la biología, es que es biología. Es decir, el futuro somos nosotros.
Pues con esa frase nos quedamos. El futuro somos nosotros. Yo, fijaros, mi chat GPT es una hoja escrita a bolígrafo. Yo sigo siendo tradicional en ello y de ahí no me van a mover. Jesús Martínez, muchísimas gracias por haberte pasado por Geopoder. Espero que sea la primera de muchas. A vosotros, un abrazo muy grande. Y José Papi, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tus criterios aquí en Geopoder. Un placer, como siempre. Y vamos a cerrar hoy, animando a toda la gente a que sean humanos. ¿Os parece bien? Enamorados de vosotros mismos, de la libertad, por supuesto, pero también de vosotros mismos. Y gracias a César Bobadilla, nuestro técnico, que ha estado al otro lado. Ahí está, nuestro técnico César Bobadilla, llevando este programa pues, a todas las partes del mundo. Por cierto, si es la primera vez que nos ves y es la primera vez que nos sigues, te invitamos a que entres en nuestra página web, que es geopoder.locals.com. Le está tapando el pobre José la cara ese rótulo, pero bueno, no pasa nada. José sigue ahí. Y también nuestro canal de YouTube, canal Geopoder, ahí estamos. Síguenos. Mira, ahí está Jesús también levantándonos un poquito. Síguenos, únete a nuestra comunidad y la verdad es que te invitamos a que te suscribas al contenido que tenemos en Locals, en geopoder.locals.com, porque es una temática interesantísima que no la vas a encontrar en ningún otro lado, ni en los más media, ni en estos supuestos canales disidentes que salen como champis. Gracias a todos y nos vemos próximamente aquí en Geopoder.